Bienvenidos a nuestro canal Te Cuento. Hoy el tema será la ley seca, un episodio curioso de la historia americana. Y secos se van a quedar al saber que durante 13 años el alcohol era ilegal. Imaginen una boda, una fiesta de Año Nuevo o simplemente ir a una cata de vinos y que te puedas ir a la cárcel. Y descubriremos también personas con hachas en mano contra el consumo de alcohol o mafiosos, que de seguro no te dejarán indiferente. Y verás cómo hoy en día aún existen variaciones vigentes de esta ley. Empecemos. En la década de 1920, Estados Unidos vivió un periodo de tiempo extraordinario conocido como la ley seca. Esta era la prohibición del consumo, fabricación, venta y transporte de alcohol establecida por la enmienda 18 a la Constitución de los Estados Unidos y derogada en la enmienda 21. La ley seca fue promovida por grupos de templanza inmoral que existían en muchas partes del mundo, dirigidos por diversos líderes religiosos de iglesias protestantes, populares entre las masas anglosajonas del país, quienes habían insistido públicamente en regular el libre consumo de alcohol, al cual culpaban de diversos males sociales. La Sociedad Estadounidense por la Templanza o American Temperance Society se formó en 1823, llegando a tener 8,000 agrupaciones locales y más de 1,5 millones de miembros, promoviendo además la abolición de la esclavitud, la ampliación de los derechos de la mujer, la templanza y la mejora de la sociedad. Pero con el incremento de la inmigración a Estados Unidos desde 1850, los líderes religiosos estadounidenses se pusieron en contacto con amplias masas de inmigrantes extranjeros que no compartían sus opiniones respecto a las restricciones del consumo de licores. Debido a la correlación entre el alcoholismo y la violencia doméstica, el movimiento por la templanza se vinculaba a menudo con otros movimientos por derechos de la mujer. En el extremo más fanático del movimiento se ubica Carrie Nation, y no la podemos dejar de mencionar, pues era una mujer de carácter, que atribuía su lucha contra el alcohol a su fallido primer matrimonio con Charles Lloyd, un hombre que murió debido al alcoholismo. Carrie, en su segundo matrimonio con un abogado y sacerdote, con hacha en mano, sola o acompañada de otras mujeres cantando himnos, invadían tabernas y destruían las botellas que allí encontraban. Entre 1900 y 1910, Carrie Nation fue arrestada hasta 30 veces, pagando sus multas con las donaciones recibidas en sus conferencias contra el consumo de alcohol y la venta de hachas de mano, como las que usaba en sus ataques. En fin, que ella también tenía su propio marketing. Y aunque falleció el 9 de junio de 1911, una década después se impuso la ley seca en los Estados Unidos bajo la influencia de ideas similares a la de Nation, pues ya existían normas de prohibición total de alcohol previamente en pequeñas ciudades a raíz de líderes religiosos que también promovían que el consumo de alcohol provocaba pobreza, enfermedades, demencia y delincuencia. Ya en enero de 1919, la enmienda 18 fue ratificada por 36 de los 48 estados de la Unión, siendo susceptible de imponerse como ley federal. Significaba esto aplicable a todos los estados. En octubre del mismo año se aprobó finalmente la ley Volstead, que es como también se le conoce a la ley seca, que implementaba la prohibición dictaminada por la enmienda 18. Entrando en vigor la ley seca entonces, el 16 de enero de 1920, conocido como el Día de la Prohibición. A partir de ese día era ilegal producir, vender o transportar bebidas alcohólicas en Estados Unidos. La producción de alcohol casero ilegal, conocido como moonshine, se disparó, y este alcohol no era más que un whisky de 95 grados de muy mala calidad y hasta tóxico, creado por los moonrakers o contrabandistas de los Apalaches, quienes ejercían su actividad ilegal en secreto, a la luz de la luna. La persistencia de la demanda de bebidas alcohólicas estimuló la fabricación y venta de licores, que se convirtió en una importante industria clandestina. La ilegalidad de esta práctica causó que el alcohol así producido adquiriese precios elevados en el mercado negro, atrayendo a importantes bandas de delincuentes. Un buen ejemplo de esto fueron Al Capone, quien merece un video aparte, y otros jefes de la mafia estadounidense. Estos criminales establecieron destilerías clandestinas y bares secretos, conocidos como speakeasy. La etimología de esta palabra tal vez provenía de que los camareros dirían a los clientes habituales que estuvieran callados y hablaran bajo, en inglés speakeasy, o que provenía de la habilidad de los clientes habituales para hablar sobre el alcohol sin tener que temer que hayan policías escuchando. Pero en fin, en estos bares la bebida fluía libremente. El crimen organizado ganó millones de dólares mediante el tráfico y la venta clandestina, expandiendo sus actividades criminales a casi todo el país e involucrando, y esto no es sorprendente, o sí,
que la corrupción estuviera a niveles de los funcionarios y policías encargados de hacer cumplir la ley seca. Pues hay que entender que durante esos años también se requirió la contratación de personas sin formación para ayudar a dar caza a los detractores, lo que podía hacer más permeable la confianza en el cuerpo policial de la época. Muchos de los delitos más serios de la época de 1920, como robo y asesinato, fueron resultado directo del negocio clandestino. El propio Al Capone llegó a influir directamente sobre varios barrios de la ciudad de Chicago para que se le permitiera continuar su negocio ilícito a cambio de sobornos o amenazas, mientras su banda, junto con decenas de otras, luchaban violentamente entre sí a lo largo del territorio estadounidense para controlar el muy lucrativo tráfico de alcohol. Pero la ley debió considerar excepciones, como en el caso de los médicos, que les recetaban el alcohol a sus pacientes como un tratamiento terapéutico en situaciones muy específicas, o el uso religioso del vino para el rito cristiano y los rituales judíos del Sabbat. Estas situaciones eran demasiado excepcionales como para servir de excusa a la mayoría de los consumidores de alcohol. Pero, ¿cómo se volteó la tortilla? Pues bien, antes de la prohibición habían 4.000 reclusos en todas las prisiones federales, pero en el 1936 había 26.856 presidiarios, síntoma de que la delincuencia común había crecido gravemente en vez de disminuir. El gobierno federal gastaba entonces enormes cantidades de dinero tratando de forzar la obediencia a la ley seca, pero la corrupción de las autoridades locales y el rechazo de las masas a la prohibición impulsó que a partir de 1930 en la opinión pública se culpara a la ley seca y no al consumo de alcohol como causante del aumento de la criminalidad. Inclusive ya en la política, en 1932, el Partido Demócrata y Franklin Delano Roosevelt dijeron que de ser elegido presidente, derogarían las leyes que aplicaban la ley seca, ya que se estimaba que hacia 1932 3/4 de la población favorecían el fin de la veda. Así que el 21 de marzo de 1933, Roosevelt firmó el Acta Cullen-Harrison, que legalizaba la venta de cerveza que tuviera hasta un 3,2% de alcohol y la venta de vino, siendo aplicable a partir del 7 de abril de ese mismo año, derogando entonces la ley Volstead o ley seca. Así que la nueva enmienda fue ratificada el 5 de diciembre de 1933 por el Senado de los Estados Unidos, poniendo fin a la ley seca. Entonces, ¿qué nos queda de esta ley y de qué manera existe actualmente la prohibición de alcohol? Pues en el mundo musulmán se prohíbe el alcohol en muchos de sus países por una prescripción vetatoria que aparece en el Corán. Sin embargo, en estos países se puede conseguir alcohol en los restaurantes y los bares de ciertos hoteles y los ciudadanos extranjeros pueden obtener alcohol mediante un sistema de permisos. Existen también países con leyes secas parciales, que son regulaciones del comercio y consumo de alcohol, que se aplican en países donde el alcohol es aceptado como droga lícita. La principal regulación prohíbe la venta y el consumo público de bebidas alcohólicas en determinados horarios o días, como por ejemplo previo a votaciones presidenciales. En conclusión, la ley seca fue un experimento social único en la historia de Estados Unidos que tuvo un impacto duradero en la cultura y las leyes del país. Además, la regulación del alcohol y la edad legal para beber se establecieron en su forma actual debido a esta experiencia. Gracias por escucharnos y no olvides como siempre que si te ha gustado, darle like y suscribirte, que nos ayuda a saber que estamos aportando algo en tu vida. Por lo que nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!